Hola compañeros y docente, muy buenas noches. ¿Cómo han estado el día de hoy? El día de hoy les voy a exponer acerca de 4 tareas que estuvimos visualizando en la planeación didáctica de la materia de creatividad y emprendimiento del maestro Ismar Esaú Cruz Bonilla. Bueno, la primera tarea es acerca de lo que es la creatividad y lo que es el emprendimiento. Bueno, para nosotros, ¿qué es la creatividad y qué es el emprendimiento? La creatividad nos da a entender lo que es el ser creativos en todo, prácticamente en todo lo que hagamos. Ya sea, por ejemplo, nosotros podemos ser creativos en hacer alguna tarea individual, un trabajo en equipo, una exposición, un examen, nosotros también así podemos ser creativos. La primera tarea fue la tarea 0, es un ensayo acerca de lo que es la creatividad del emprendimiento, que actualmente nos enfrentamos a una competencia dura de nivel nacional a nivel internacional, como son países como Francia, España, como son países de Estados Unidos, Canadá, son países de mucha competencia. Y de hecho el segundo es concepto de creatividad y emprendimiento. ¿Qué es la creatividad y el emprendimiento? Así como se los comenté, la creatividad nosotros podemos nacer con ella, desarrollarla, o simplemente ambas, nacer y desarrollarla. Es importante nosotros y analicemos y comprendemos que son temas muy importantes para nosotros en nuestra vida diaria. De hecho, y por ejemplo, acá por ejemplo, ¿qué es la creatividad emprendedora? Así, por ejemplo, ya sea si yo quiero emprender un negocio personal, o quiero emprender un negocio, o trabajar, o apoyar a una persona con un proyecto que está haciendo. Eso es como, pues sí, prácticamente la creatividad. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar ideas, ya sea él tiene unas ideas y me dice, no, pues ahora tú me vas a ayudar a esas ideas a hacerlas buenas. Muy bien, por ejemplo, en el siguiente tenemos lo que es la tarea 1. Tenemos después de haber leído la etimología y la definición de crear, diga con 3 palabras qué es creatividad. La creatividad, no, pues la creatividad es lo que nosotros nos esforzamos día a día porque salga perfecto, porque sea algo con calidad, que esté bien diseñado, bien estructurado. Es, por ejemplo, las ideas que nosotros tenemos, y esas ideas que nosotros tenemos, nosotros podemos tener una lluvia de ideas, y esas lluvias de ideas, por ejemplo, nosotros tenemos que apartar las que no son tan importantes, en las que nos van a ayudar en un proyecto que lo vamos a llevar a cabo a corto, mediano o largo plazo en una empresa u organización a nivel nacional e internacional. Y prácticamente esa creatividad, ya sea que nosotros trabajemos solos o trabajemos con otra persona. Y en tu opinión, la creatividad se nace con ellos, se hace y se puede desarrollar. ¿Y por qué lo crea así? Obviamente la creatividad se puede nacer, pueden hacer con ella, puedes desarrollarla, o simplemente nacer y desarrollarla. Así, por ejemplo, en un ejemplo que nos dio el maestro, por ejemplo, con los jugadores Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Lionel Messi es un excelente jugador, prácticamente porque sabe hacer buenas jugadas y todo eso. Aunque sí no está tan fuerte, pero Cristiano Ronaldo es un futbolista que está fuerte, pero prácticamente sí le llega a costar llegar a hacer buenas jugadas. Él está un poquito más fuerte, y esa fortaleza que tiene Cristiano Ronaldo le ayuda para que cuando lleguen a meterle el cuerpo no lo lleguen a tirar fácilmente, pero prácticamente Messi sí lo llegan a tirar. Y prácticamente eso es una creatividad que Lionel Messi tiene ante Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, es una competencia, y nosotros podemos decir miles de competencias, por ejemplo, acerca, por ejemplo, hasta en diferentes escuelas, como lo había dicho el profe, por ejemplo, comparar el Tecnológico de Cancún con la Universidad del Sur. Bueno, claramente hay una diferencia acerca del Tecnológico de Cancún, que es una escuela que te prepara precisamente en ese momento. No es necesario que te lleve al extranjero. La Universidad del Caribe igual es competente cuando te lleva a lo que es al extranjero, a varios países, a como por ejemplo a la UNIT,
La UNIT, pues sí es una escuela, sí, ambas son privadas, esa Unisur, UNIT, y el tecnológico, y lo que es la Universidad del Caribe, no son de gobierno. Es, por ejemplo, lo mismo decimos con prepas, comparar bachilleres 2 y CECITE 1 con CONALEP 1, compararlo con CEBETI 111, claramente tenemos una competencia lo que es ahí. Bueno, en el siguiente punto tenemos lo que es, en su opinión, cuáles son algunos de los elementos del proceso creativo. Prácticamente tenemos como varios, como que nosotros lo tenemos que tratar, crear para llevarlo al éxito, llevarlo al cabo. Hago un proyecto y ese proyecto trato de que salga bien, no con fallos, y si tiene un fallo, solucionarlo. Por ejemplo, soy dueño de una empresa y voy a contratar empleados, necesito subordinados para que los contrate, pero que me cumplan con las expectativas. Es, por ejemplo, yo necesito con estudios, con experiencia, porque si me llega con uno sin estudios, pero con experiencia, probablemente sí te pongan un buen puesto, pero yo necesito compromiso, y tal vez te diga, sí, pero ahora necesito que tengas estudios, porque yo te voy a mandar al extranjero, te voy a mandar con tal persona, y acá probablemente la Universidad del Caribe sí hay mucha competencia. Los chavos que se van, mi respeto para los que se van de intercambio, son chavos que, por ejemplo, sí les costó demasiado tener un buen proyecto, unas buenas calificaciones, y aparte tienen un buen proyecto que lo terminan haciendo allá, que nos comenta el profe, varios profes nos han comentado, no, pues son chavos que viven en un cuarto, en un departamentito chiquito, no tienen tantos lujos, pero casi no les da tiempo, pero sí tienen lo que es el apoyo de la escuela, y lo que tiene la beca de movilidad. Esa beca de movilidad te ayuda para que tú te vayas al extranjero y todo el conocimiento que tengas teórico y práctico, tú lo vayas a llevar precisamente a cabo. Y eso es lo que prácticamente me gusta. Luego después menciona un caso en que su parecer ha sido un ejemplo de creatividad e innovación que marcó un antes y después, y por qué. Bueno, marcó un antes y después la creatividad, podríamos decir, en este momento que yo les estoy exponiendo, porque yo les estoy exponiendo moviéndome, con alemanes, con un buen tono de voz, a veces sentándome, a veces parándome. Eso es una creatividad, porque me interesa, y la creatividad es el proyecto que yo tengo, eso es lo que quiero llevar a cabo, ya sea, por ejemplo, yo puedo decir, hasta en el proyecto que voy a hacer en la Universidad del Caribe, yo voy a hacer un proyecto, supongamos, yo quiero poner una cafetería, y ahora cuáles son otra segunda cafetería, pero ahora en los edificios de ingeniería, porque ya hay uno en licenciatura. O, por ejemplo, yo quiero poner un salón donde enseñan contabilidad, costos, economía, estadística, y me dicen, no, pues sí, pero tú tienes que tener el conocimiento. Quieres dar contabilidad, quieres dar asesorías de contabilidad, quieres tomar que les dé sesiones, quieres contestar dudas, preguntas. Sí, así, porque a mí me apasiona cuando están los departamentos del CAM, de matemáticas, del CAL, de ortografía, gramática, caligrafía, del SAC, de inglés y de otros idiomas, y de otros como informática, la biblioteca, para que puedas investigar los libros, arriba y abajo donde haces las tareas. Y eso es lo que a mí me apasiona de la Universidad del Caribe. Y bueno, ¿y cuáles son algunos cuáles son algunos elementos del proceso creativo? Pues sí, efectuar y éxito, así como se los comenté. Menciono un caso que parecer es un ejemplo de intención, antes y después, así ya fue comentado. La creatividad, de hacer las cosas a tiempo. ¿Qué es lo contrario de la creatividad? Aquí ¿qué es lo contrario de la creatividad? Será, por ejemplo, lo que es el fracaso. Supongamos que el profe nos deje hacer una tarea, pero supongamos que yo no, dije, nomás copié y pegué. Eso no es creatividad. Eso se le llama un fracaso, eso se le llama un descaro, ¿no? O sea, o empecé a cambiar palabras, o él hizo un trabajo al compañero y yo se lo copié. Eso prácticamente es lo que es un plagio, y eso no es creatividad, eso es mediocridad. ¿Y por qué es mediocridad? ¿Por qué? Porque el compañero se esforzó demasiado. Al igual, por ejemplo, si hizo una tarea de matemáticas, para que yo venga y se la copie, no es justo.
Por ejemplo, supongamos igual en este caso de un video, ya sea, si me rebasa después de... supongamos que el video del compañero duró 1 hora y el mío duró media hora. Y el compañero me pide mi video y nomás lo edita. Es un caso de mediocridad. ¿Por qué? Porque el video es mío. Este video es mío, este video no es editado, este video está hecho precisamente para ustedes, para que ustedes analicen y piensen, crean, reflexionen, analicen lo importante y lo bonito que es la creatividad y el emprendimiento. Después de ahí tenemos cuáles son algunas de las razones que nos impiden poder estar inmersos en un proceso creativo. Bueno, ¿qué nos impide estar en un proceso creativo? O sea, miedo a lo que es el fracasar, miedo al hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque nadie nace perfecto. Las cosas se luchan, se trabajan y siempre se va a luchar, siempre se va a pelear por esos objetivos, porque es una lucha. La vida siempre ha sido así, siempre ha sido una lucha. O sea, siempre la reflexión que siempre te dicen los padres es que estudia, trabaja, y es mejor que estudies y trabajes, o sea, que te demos un trabajo. ¿Por qué? Porque la vida allá afuera te va a golpear, la vida te va a regañar, te va a alzar la voz y te van a negrear. Eso sí, te van a negrear, te van a pagar poco, pero ¿por qué? Porque es un sistema en el que nosotros tenemos que aprender pues sí, precisamente a lidiar. ¿Y por qué tenemos que aprender a lidiar en ese sistema? Porque es un camino del bien, porque supongamos, si esto es lo que nos apasiona, todos los días voy a esforzarme demasiado por mis objetivos. ¿Cuáles son las 5 barreras de la creatividad? El autobusamiento, la emocional, el distraerse y la mala organización del tiempo. Por ejemplo, si yo por ejemplo este video digo, no, pues yo lo voy a hacer 1 hora con anticipación, media hora con anticipación, entonces, y digo, lo voy a hacer, obviamente ¿qué tengo que ver? Tengo que analizar y pensar si mi teléfono tiene memoria, si mi teléfono tiene pila, si se puede mandar el video de 4 gigas, si le puedo conectar audífonos para que no escuche el exterior, si tengo luz, si me puedo mover en esta parte, si puedo hacer los alemanes. Eso es lo que es la creatividad. Y por eso, después de ahí tenemos lo que es... A ver, en sus propias palabras, ¿qué no es creatividad? Y de un ejemplo. Lo que es prácticamente, les comenté, lo que es una copia. Por ejemplo, como nos había comentado el profe, en China copiaron lo que es el logo del IMSS, porque ahí prácticamente dijeron, el jefe a un empleado dijo, necesito un logo acerca de personas que estén en el hospital, precisamente, que los estén atendiendo. Así que dijo, ¿dónde lo voy a conseguir? Voy a buscar ejemplos o logos de hospitales para curar a personas, y vio uno de México y dijo, oiga jefe, ¿usted ha ido a México? No. Entonces no se va a dar cuenta, así que lo editó y simplemente el logo de la mujer embarazada lo puso rojo así. Eso se le llama un fracaso. O sea, se le llama, ¿por qué? Porque es una copia. Lo único que hizo fue cambiarle el color nada más. O sea, dejó la mujer embarazada. Es lo mismo con China, con el auto Chevrolet y los demás. ¿Ha ido a México? No. Le va a poner rojo si es azul. O por ejemplo, otro, ya sea de un puesto, de una empresa o de un despacho, o supongamos de una casa y así. ¿Ha ido a México? A otras, no, es así. Y pues, nosotros nos ponemos a pensar, porque China, siendo un país avanzado en tecnología, no es posible que nos copie. Bueno, después de ahí tenemos lo que es de la tarea 2. ¿Qué es aptitud? Bueno, la aptitud es la que nosotros desarrollamos, lo que pensamos, lo que realizamos nosotros como persona, las habilidades nosotros que tenemos. Así, por ejemplo, en un currículum vital o en una solicitud nos pregunta, ¿qué habilidades tiene usted? O por ejemplo, el jefe dice, pero platícame, cuéntame de ti. ¿Qué aptitudes tienes? ¿Qué me puedes aportar a la empresa? Tú dime qué me puedes aportar. Y digo, bueno, yo estudié, yo vengo egresado de la Universidad del Caribe de licenciatura en innovación empresarial. Tengo altos conocimientos, tengo experiencia en el área contable, en el área de derecho. Así que si usted decide ponerme en el área contable, yo sé todo de contabilidad. Y así que
usted me puede asignar esa área. Después de ahí tenemos que es aptitud creativa. La aptitud creativa, bueno, la actitud así prácticamente es lo que nos diferencia entre todas las personas, la actitud. Ya sea, por ejemplo, si yo voy a mandar un correo o voy a grabar un video, ¿cómo tengo que estar? ¿Tengo que estar todo molesto? ¿O tengo que estar triste? No, yo tengo que estar feliz, yo tengo que estar alegre, yo tengo que estar contento. ¿Por qué? Porque si yo estoy triste, yo estoy enojado, va a ocurrir la inspiración, va a ocurrir la motivación. No va a ocurrir porque voy a estar, esto es la creatividad, no. Y lo importante de aquí es mandar un mensaje de reflexión hacia la sociedad. ¿Y qué es la aptitud creativa? Es capacidad que tenemos pues nosotros al hacer, al pensar las cosas. Así como el ejemplo que nos dio el profe, podemos tener una lluvia de ideas. Y de esa lluvia de ideas nosotros tenemos que alejar las que son no son tan importantes para acá y las más importantes acá. Y estas buenas ideas juntarlas en un círculo, sacar una buena idea y esta idea buena llevarla a cabo, llevarlo por un proceso de una escalera y mejorarla. Y estas malas ideas yo tengo que mejorarlas. No me sirvió para este proyecto, entonces para esta empresa me va a servir este me va a servir para la escuela, me va a servir si yo soy de religión. Es un proyecto que me sirve de religión, de la iglesia. Es un proceso de administración, ya sea por ejemplo una escuela bíblica. Entonces este proyecto yo lo voy a manejar con niños, con adultos, con jóvenes, con viejitos y así. Por ejemplo, ¿qué es un bloqueo creativo? El bloqueo creativo nos dice, por ejemplo, el bloqueo donde se bloquea la mente, ya se queda, por ejemplo, al pensar. Por ejemplo, supongamos que yo voy a exponer un poema de 20 renglones en inglés y yo me quedo pensando, ¿y si lo voy a decir bien? ¿Y si me lo voy a saber todo? Eso es un bloqueo, porque precisamente el profe va a decir, ese examen, párate y me lo dices completo, y yo lo tengo que decir completo. O por ejemplo, si estoy exponiendo 1 hora, ya me ha tocado exponer y tengo que haber estudiado el tema. Porque si yo me pongo a mascar chicle, me pongo a mirar hacia arriba, porque también la mirada hacia arriba significa una mirada de desespero. O sea, por ejemplo, si yo lo estoy poniendo así, es que la creatividad no, significa, por ejemplo, todo lo que hace la persona, cómo se viste, en cómo habla, en cómo hace los alemanes, esa es una creatividad. Y por ejemplo, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos 6 acciones. ¿Cuáles son las 6 acciones para superar un bloqueo creativo? Aquí tenemos, no hay que crear muchas ideas, hay que evitar no obsesionarse mucho, ponte a prueba, visualiza el motivo, utiliza lluvias de ideas. Así como yo se los había comentado, hay que no pensarle tanto, porque yo puedo tener un montón de ideas, le voy a pensar y lo voy a pensar, y me puede llevar tanto tiempo. Un jefe me puede llegar a regañar, oye, ya este trabajo, es que mire, tengo tantas ideas, y si tuviste tantas ideas, ¿por qué no me presentaste un proyecto con calidad? O sea, lo que tú tienes que hacer es pensar poco y me actúas más, y eso es lo importante. Por ejemplo, ¿cuáles son las 5 aptitudes necesarias para el pensamiento creativo? La manera de fluidez, nuestra flexibilidad, lo propio original, los problemas, elaboración al pensar y realizar las cosas. O sea, hay que saber nosotros lo que vamos a decir, lo que vamos a plantear, lo que vamos a poner en práctica. Y eso es lo importante, eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en los trabajos nos los van a exigir, nos los van a poner en práctica, nos van a decir, quiero un proyecto de México que sea innovador, que no sea copiado, que te ayude de un producto o servicio. Nos van a decir, van a ir a tal empresa y ustedes pues ahí lo llevan a cabo. Y ya después el otro tenemos, según Graham Wallace, cuáles son las 4 fases del proceso creativo: la búsqueda de la preparación, lo que es la incubación, nuestra iluminación y confirmar la verificación. Obviamente todo eso es la manera de cómo presentamos las cosas, la vestimenta, o tener una iluminación bien, poder movernos, poder hablar bien en modo de oratoria, en modo de declamación o creación literaria o literatura. Así como cuando nosotros leemos un libro tenemos un proceso. ¿Qué hago para captar? Subrayo lo más importante, le pongo ahí la división para poder acá y no, pues esto es importante, esto me lo voy a aprender. Y esto es bueno porque me ayuda a comprender la lectura al momento de leer libros. Después de ahí tenemos
lo que es en un análisis personal de un 100%, ¿qué porcentaje de cada una de aptitud y actitud considera que tiene el proceso creativo? En la aptitud tengo de preparación puse un 25%, incubación un 25%, iluminación 25% y la verificación un 25%, que dado me da un 100%. ¿Y qué puse en la aptitud? Actitud, preparación 30%, incubación 30%, iluminación 20% y la verificación 20%. ¿Por qué? Porque yo prácticamente, a mí me gusta más desarrollar la actitud. ¿Por qué la actitud? Porque es lo que me valora como persona, es lo que me hace diferenciar de las demás personas. Luego después tenemos la última tarea. Tenemos lo que es lo que nos da a comprender el pensamiento creativo es que se junta la creación, la mente, la conciencia, la búsqueda, la recolección de ideas, el poder buscar información en fuentes confiables y esa información llevarla a lo que es a cabo en nuestro proyecto. No solamente copiar y pegar, sino pensar, analizar, redactar. Ahora, por ejemplo, una tarea es describir eso. Es, por ejemplo, que nos diga el profe, me vas a describir ese perro. Bueno, ese perro es un perro chihuahua, es una perra, o sea, eso no significa lo que yo voy a copiar. Que es un perro chihuahua. Y voy a copiar, pegar, no. Porque eso es de mediocridad. Así como lo habíamos comentado. ¿Cuáles son los 4 rasgos individuales asociados a la creatividad? La interculturalidad, el ser cognitivo, nuestra personalización y el estar lo que es motivados. O sea, significa esto que estar motivados, estar inspirados, es tener una buena autoestima, el estar tranquilo, el estar relajados, el estar felices. ¿Por qué? Porque es algo que a nosotros nos apasiona como personas, es algo que nosotros queremos llevar a cabo. Va a haber obstáculos y nosotros tenemos que escalar esos obstáculos y pasar por encima de ellos. Y que es una persona creativa, o sea, que utilizas tu imaginación, su mente, su lluvia de ideas, y esas lluvias de ideas la van prácticamente a llevar a cabo. Ya sea, por ejemplo, yo tengo para tengo varios proyectos, uno de escuela, uno de trabajo, uno de oficio, y eso es, por ejemplo, que yo diga, pero necesito ayuda, ahora voy a contratar a varias personas y con eso es lo que me va a ayudar. Ahora, ¿cuáles son las 7 claves para la persona creativa? Que somos pensadores, las técnicas de generación de ideas que ya sabemos, la capacidad que tenemos para centrar las ideas en el enfrentamiento, el escribir, que no se presente al caos y el poder controlarlo, y la fluidez y el que seamos reflexibles, o sea, que pensemos, el que no parafraseemos, el que digamos lo concreto, lo más importante, esto es importante, esto no es importante, a esto lo voy a llevar a cabo, esto yo no lo voy a llevar a cabo, esto me beneficia, esto no me beneficia. Después de ahí, ¿por qué es importante evaluar la creatividad? Bueno, nosotros para evaluar la creatividad tenemos, aquí nos dicen de varios autores, como el autor Ramos, que relata en su libro 1934. Y es importante, pues así es, pues comentar, hacer prácticamente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evaluar en una tabla qué es lo que tenemos bueno, qué es lo que tenemos malo. Y de hecho, por ejemplo, el profe nos puede decir, hagan un video de media hora, eso es creatividad. Y yo les llevo hablando 23 minutos con 43. Así que todavía no me llega a hacer los 30 minutos. Por ejemplo, el método de preguntas del diagnóstico, por ejemplo, es el preguntarnos qué, la causa, el por qué, el saber cuándo, el tener en cuenta cómo y el saber en dónde. Por ejemplo, eso es lo que nosotros tenemos que saber al momento de hacer un proyecto, si lo vamos a llevar a cabo y si nos sirve, si no nos sirve, y eso es importante. ¿Cree que se puede desarrollar la creatividad? Creo que sí se puede desarrollar, porque cada uno tenemos creatividades diferentes. Ya sea, por ejemplo, uno puede decir, yo tengo la creatividad de saber exponer bien, escribir bien bonito, tengo una bonita letra. Por ejemplo, mis respetos para la chica que le dijo, que vio al profe que tenía sus trabajos con calidad, le dijo, no, pues tú vas a hacer lo vas a hacer a mano. ¿Por qué? Porque me gustan tus trabajos, tienes bonita letra, le pones dibujos, lo pintas. ¿Y por qué? Porque eso es bonito y eso te va a ayudar. Enlista las 7 técnicas para estimular la creatividad, el aplicar
el cómo debemos de desarrollar la creatividad, hacer listas, hay que arriesgarse, debemos de practicar el brainstorming, decirle adiós a la distracción, hacemos que desconectarnos, el observar, obviamente. Y ahí nos da que si nosotros tenemos distracciones, nosotros no nos podemos concentrar. Es, por ejemplo, si nosotros tenemos un partido de fútbol, está jugando América Chivas, y tenemos una tarea. Así que nosotros nos podemos a pensar, ¿qué es más importante? ¿Un partido de fútbol o la tarea? Es más importante la tarea. Así que, por ejemplo, aquí se pueden observar la metodología del test de la prueba. Y aquí, por ejemplo, aquí de estas preguntas nosotros desarrollamos un montón de preguntas. Y para concluir en unos 5 minutos que nos hacen falta, tenemos, por ejemplo, como ejemplos, cuál sería la situación cierta que es del caso de la situación, por qué se produciría principalmente la problemática, qué, por qué, cuándo, todo que se produjo la problemática o motivo, cómo, cuál fue la circunstancia en que principalmente la problemática, dónde se da una afectación de la problemática en cuestión. Ahí sí nosotros tenemos que analizar y pensar. ¿Por qué? Porque nos ayuda y nos pone prácticamente a pensar en todo lo que nosotros vamos a hacer. Todo lleva un orden. Así como, por ejemplo, para concluir el ejemplo que nos dio el profe acerca de la Biblia. Hay algo que Dios hizo en el libro de Génesis. ¿Cuál es eso que hizo Dios? Dios hizo el mundo en 6 días, pero ¿qué fue lo que hizo? O sea, hizo las montañas, pero ¿qué fue? ¿Qué es lo que se llama eso que hizo? El profe nos comenta, orden. El orden fue lo que hizo. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado al hombre el primer día? Se muere, no hay montaña, no hay aire. Por eso lo creó el 6º día. Por eso, ¿por qué crees que dijo? Hagamos al hombre en nuestra imagen, porque tiene orden. ¿Por qué el 7º día descansó? Porque no el 7º día también hizo algo mal. Obviamente porque dijo, no, pues ese día vas a alabar al Señor, obviamente. Y pues eso es lo importante. En la administración siempre tiene que haber una planeación, organización, dirección, control, coordinación y el orden que tiene que llevar las cosas a cabo. ¿Por qué? Porque es importante nosotros que nos pongamos a pensar, nos pongamos a reflexionar, ya sea, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene un orden, tiene una creatividad, tiene un emprendimiento. Desde la escuela, un trabajo, un oficio, la iglesia, desde nuestra casa. Desde el momento que nosotros me voy a parar, me voy a arreglar, voy a listar mis cosas, el tiempo que me va a llevar tomar la combi, el tiempo que me va a llevar tomar las clases, y eso es lo que es importante. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros empecemos a pensar, a reflexionar, a viajar por el mundo. Es importante aprender a salir de nuestra zona de confort. Es importante que nosotros tengamos un pensamiento creativo, y analítico, de pensar, analizar, como los tipos de test, auditivo, kinestésico y visual. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros desarrollamos la vista, desarrollamos lo que es el oído, desarrollamos lo que es las manos al momento de nosotros de hacer cualquier trabajo, si es una exposición, si es un examen. Es importante que nosotros desarrollemos esas cosas. Y y también nosotros es importante que todas las cosas que llevemos a cabo y pensemos y analicemos y construyamos sean para un beneficio que aporte. De eso se deriva lo que es el sentido de vida. El sentido de vida es lo que nosotros nos garantiza como personas para llevar a cabo. Porque si una persona podríamos decir, no, pues es que sabe demasiado, pero tiene una actitud pésima, es una persona que de plano no te recomendaría que trabajes con ella. ¿Trabajaría para esa persona? No trabajaría para esa persona, claro que no. No, porque es una persona lo que es amargada. Pero también se aplica, por ejemplo, que si no es una persona por ejemplo, con tantos estudios o tanta exigencia, pues nos ponemos a pensar, no, pues pero tiene que tener conocimiento, habilidades y destrezas. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es buena, el analizar, el pensar, el crear, el tener una meta, los objetivos que nosotros tenemos en prácticas a corto, mediano, largo plazo. Eso es importante. Y yo para concluir, yo les quiero decir que me gustó haberles enseñado
esta clase. Espero que me hayan comprendido, espero que lo hayan analizado. ¿Por qué? Porque me apasiona y me gusta mucho hablar y platicarles bien acerca de diversos temas. Y así podemos hacer diversos temas. Adiós.